Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing. Hola, amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. En este segundo episodio de la temporada 5 de Radio Viajera vamos a irnos lejos en el tiempo y en el espacio. Regresa a nuestros episodios el profesor Agustín Guimerá, que nos va a llevar a Samarcanda, la actual Uzbekistán. Nos llevará en el tiempo para hablar del embajador castellano Ruiz González de Clavijo, que en el siglo XV visitó aquellas tierras. Y nos llevará en el espacio porque él mismo nos narra su viaje a la Uzbekistán actual. Y tendremos de nuevo con nosotros a José Juan Picos Freire y a sus turistas con puñetas, por primera vez en esta temporada 5 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Así que vámonos ya para empezar con Agustín Guimerá a Samarcanda. Tenemos hoy con nosotros, en el Viajero Accidental en Radio Viajera, a Agustín Guimerá, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid en 1982, investigador científico del CSIC desde 1986. Agustín no es nuevo en esta casa, ya en la temporada 3 disfrutamos con él hablando de Bernardo de Gálvez, soldado, virrey y viajero. Ha trabajado sobre el mundo atlántico en la Edad Moderna y contemporánea. Ha publicado 100 artículos y libros de historia, amén de participar en la organización de exposiciones y programas de radio, televisión, nacional e internacional sobre el tema. Trabaja actualmente en Historia Naval del siglo XVIII europeo, habiendo investigado en Londres, París y Madrid. Y hoy vamos a hablar con él de un viajero excepcional para su tiempo, capaz de recorrer miles de kilómetros durante algo más de 2 años, con la esperanza de forjar una alianza tan inesperada como fascinante. Hoy vamos a hablar de Ruiz González de Clavijo, embajador del rey de Castilla, Enrique III, en la corte del Gran Tamerlán, en Samarcanda, lo que hoy es Uzbekistán. Y de esa manera, Agustín nos va a llevar a viajar en el tiempo y en el espacio, porque nos va a contar también su viaje a Uzbekistán recientemente. Buenas tardes, Agustín. Estamos aquí en la librería La Sombra, en la calle San Pedro, en Madrid, que de nuevo nos cede amablemente sus instalaciones para nuestras entrevistas. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo. Encantado de seguir viajando con vosotros. Muy buenas, excelente, Agustín. En primer lugar, ya que vamos a hablar de la figura de Ruiz González de Clavijo, la pregunta yo creo que es obligada. ¿Qué te hace interesarte por el embajador Clavijo? Bueno, la verdad que fue una cosa muy simpática. Yo fui a Uzbekistán porque todos hemos oído hablar ese nombre sonoro de Samarcanda, ¿no? Que tiene una evocación mágica, oriental, las mil y una noches. Es una palabra muy, muy sonora. Hay palabras en la historia y en la geografía del mundo que te llaman la atención, ¿no? Y entonces descubrí la ruta de la seda y la importancia de la cultura en este periodo de la historia de la humanidad, desde la época romana, la época de Alejandro Magno, hasta casi el siglo XIX, ¿no? Y en esa visita me sorprendió que en la misma Samarcanda, cerca de la tumba del gran Tamerlán, que a partir de ahora le voy a llamar Temur, como es que le llamaban a él, Tamerlán es una palabra, una deformación europea de la palabra persa Timur Ilak, que significa Timur el cojo. Ajá. Y ahí parió Timurlang Tamerlán. Pero es un peyorativo, es un insulto. Incluso hoy en día los uzbecos, que están muy orgullosos de su héroe nacional, que para ellos lo han convertido en su héroe nacional, es el símbolo de su nuevo país. No olvidemos que Uzbekistán ha salido de la URSS en 1991. Cerca de la tumba de Timur
y de pronto vi en una de las calles que desemboca en el conjunto del mausoleo, se llama Ruy González de Clavijo. ¿Y esto qué es? Y así empezó todo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque una calle en el corazón de Asia Central, exactamente, a miles de kilómetros de nuestra tierra, aparece un nombre castellano. ¿Cómo es posible? Pues cuéntanos. Bueno, el porqué es que él fue embajador del rey Enrique III de Castilla, el rey doliente, que murió joven, con 27 años nada más, y envió una embajada con 3 personajes, y el más importante, el que nos dejó un testimonio, fue Ruy González de Clavijo, entre 1403 y 1406. Y estuvo él en la corte de Timur durante un tiempo, durante varios meses, y nos ha dejado un testimonio precioso que yo recomiendo a nuestros escuchantes que se compren el libro, porque está en las librerías, que es Mi viaje a la corte de Tamerlán, de Ruy González de Clavijo. Es un castellano antiguo, pero hay unas descripciones de los palacios, de la vida cotidiana del emperador, porque era un auténtico emperador, Timur, y de su corte, y de su gente, y sus costumbres, maravilloso. Y claro, de Ruy Clavijo me llevó a el Asia Central, que es un gran desconocido de los europeos en general y de los españoles en particular. Correcto. Nuestro eurocentrismo nos ha hecho mucho daño. Efectivamente, porque la ruta de la seda, yo creo que se conoce y se habla de la ruta de la seda a través de Marco Polo, pero dudo que prácticamente nadie conozca Clavijo y las aventuras de los españoles por Asia Central, ¿no? Claro, es que hoy en día, con el turismo y la globalización y la baratura de los transportes, pues estamos los españoles en todos lados, como a la mala hierba. Yo creo que te vas a la selva, al corazón de la selva amazónica, y ahí hay un grupo de españoles, y además amando bronca, como somos tan extrovertidos. No digo que sea malo, sino que somos extrovertidos, ¿no? Y en ese sentido, Asia Central es una región muy fascinante, muy fascinante. ¿Por qué? Vamos a hablar de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es un inmenso corredor que va desde Estambul, desde el Bósforo, y desde Siria, Alepo, Palmira, que ha sido destruida en esta guerra terrible. Alepo también ha sido destruido. Desde esos puertos del Mediterráneo oriental, a través de Siria, de Irak, de Irán, a través de las actuales ex-repúblicas soviéticas, que todas acaban en aquí no están, enlazando con China. Es una ruta que se inauguró unos cuantos siglos antes de Cristo. Los chinos fueron los primeros que intentaron contactar con Occidente mediante esa ruta, no solo la famosa ruta marítima por la India y el Golfo Pérsico, sino también por tierra. Y esa ruta fue cortada por la invasión musulmana, y luego con las invasiones mongolas del siglo, o sea, las invasiones musulmanas son del torno al siglo VIII después de Cristo, y luego con las invasiones mongolas de Genghis Khan en el siglo XIII, los mongoles, lo que llaman la Pax Mongólica, pues abren de nuevo ciertas partes de la ruta a los europeos, de nuevo. Por eso el viaje de Marco Polo en el siglo XIII fue posible. Exacto. En cambio, lo que estamos hablando hoy es de un viaje hecho a principios del siglo XV por una embajada de un rey castellano, que tiene una razón de ser que luego hablaremos sobre ella, ¿no? Entonces, la Ruta de la Seda son nada más y nada menos que unos 5.500 kilómetros que une la ciudad de Pekín y antiguamente Xi'an, donde están los guerreros de Xi'an, a través de unos desiertos terribles, que son enormes, de cientos de kilómetros, donde no hay nada, muchas veces, a través de cadenas montañosas enormes, con nieves incluso perpetuas,
a través de estepas y de mesetas áridas, totalmente áridas, y vinculando, cruzando ríos muy caudalosos, uniendo Oriente con Occidente. Estamos hablando del desierto de Gobi, de un desierto cuyo nombre nunca me acabo de memorizar, se llama Taslamakan o algo así. Cruzas la meseta de Pamir, cruzas una serie de cordilleras, empatas con el valle de Fergana, famoso por los caballos de Fergana, unos caballos pequeños, peludos, muy fuertes, muy resistentes para los climas extremos. O sea, un caballo andaluz no hubiera aguantado en la estepa ni 24 horas, ¿no? Y cruzando por Samarcanda y todas las ciudades de las cuales vamos a hablar hoy, empata con Teherán, y de ahí a Bagdad, Damasco, Alepo, Palmira, Alepo, Antioquía y los puertos de Turquía. También es una ruta de rutas, porque luego hay una ruta por el norte que va por el mar Caspio y llega al mar Negro y empata otra vez con Estambul, y otra ruta que va por el sur, que baja al Karakorum y baja al Himalaya, empata con la India y luego sube otra vez para encontrarse con Teherán y con Bagdad. O sea, es una ruta de rutas, ¿no? Muy pocos viajeros la cruzaron entera. El comercio se hacía por sectores, por saltos, por tramos, porque estamos hablando de un territorio muy duro, terrible. Todavía hoy, con la tecnología de hoy, todavía sigue siendo muy duro. Y les recomiendo otro libro, y no cobro comisión, del amigo Eduardo Martínez de Pisón, que se llama El sutil hilo de la seda, en el cual él cuenta sus experiencias como geógrafo en todas estas rutas. Estamos hablando de una ruta que ya fue conocida por los romanos, y también Alejandro Magno tuvo en Samarcanda, en la propia ciudad de Samarcanda, una temporada de su vida en sus campañas que le llevaron hasta el río Indo, a la India. Como Roma le interesaba mucho este negocio con el Oriente, mucho antes de que aparecieran los musulmanes. Tenemos hoy con nosotros, en El Viajero Accidental en Radio Viajera, a Agustín Guimerá, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid en 1982, investigador científico del CSIC desde 1986. Agustín no es nuevo en esta casa. Ya en la temporada 3 disfrutamos con él hablando de Bernardo de Gálvez, soldado, virrey y viajero. Ha trabajado sobre el mundo atlántico en la Edad Moderna y contemporánea. Ha publicado 100 artículos y libros de historia, amén de participar en la organización de exposiciones y programas de radio, televisión, nacional e internacional sobre el tema. Trabaja actualmente en Historia Naval del siglo XVIII europeo, habiendo investigado en Londres, París y Madrid. Y hoy vamos a hablar con él de un viajero excepcional para su tiempo, capaz de recorrer miles de kilómetros durante algo más de 2 años, con la esperanza de forjar una alianza tan inesperada como fascinante. Hoy vamos a hablar de Ruy González de Clavijo, embajador del rey de Castilla, Enrique III, en la corte del Gran Tamerlán, en Samarcanda, lo que hoy es Uzbekistán, y de esa manera Agustín nos va a llevar a viajar en el tiempo y en el espacio, porque nos va a contar también su viaje a Uzbekistán recientemente. A través de Palmira y de Petra, la famosa ciudad de Petra en Jordania actual. No olvidemos que Trajano invade toda Asia Menor en un intento de seguir los pasos del amigo Alejandro y llegar a la India. Lo interesante es que es una encrucijada de culturas, de civilizaciones, los mongoles por el norte, los musulmanes por el sur, los hindúes por el este, los europeos por el oeste, los cristianos. Entonces hay una mezcla de judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo. Hay muchísimas religiones que tienen lugar en este lugar, ¿no? Estamos hablando de Asia Central, que es el punto más lejano de cualquier océano del continente, del mundo. Estamos hablando de miles de kilómetros. Cuando tú te sitúas en el desierto de Gobi, estás en el centro del continente euroasiático, en el punto más alejado de cualquier océano, de cualquier mar extenso, ¿no?
Fue conocido por algunos viajeros chinos del siglo II antes de Cristo, incluso del siglo VII, pero el nombre más conocido por los europeos es Marco Polo, que estuvo, como saben, casi 20 años dando vueltas por aquellos parajes, llegó hasta la China y luego volvió por la ruta del mar, porque el problema es que en su época, a pesar de la Pax Mongólica, había reinos tártaros que se enfrentaban unos con otros y se cortaba la ruta. En un momento dado estuvieron esperando 3 años para pasar de un punto a otro, porque había una rebelión, había una serie de conflictos, ¿no? El concepto del tiempo era muy distinto. Y es interesante saber que hay también una leyenda muy bonita de la Edad Media del famoso reino del Preste Juan. Fue un reyesuelo tártaro que se convirtió al cristianismo muy cerca de China, ya, al otro lado de estas mesetas, al otro lado de estas montañas, al otro lado de estos ríos. Y este rey tártaro generó una leyenda en Europa de que, a pesar de la barrera que había creado el mundo musulmán a partir del siglo VIII, en que no se podía pasar por allí los cristianos, no digamos las cruzadas, todo el problema que hay, había detrás del imperio, de los imperios musulmanes, había un reino cristiano. Y esta leyenda también afecta incluso a los grandes descubridores y exploradores del siglo XVI, empezando por Cristóbal Colón. El llegar a la tierra del Mestre Juan, el Preste Juan, por Occidente. Por Occidente. Claro. No por la ruta musulmana que estaba cortada. Claro. Esto tuvo una influencia, la ruta de la seda tuvo una influencia enorme en la cultura europea, empezando por los califas de Córdoba y todos nuestros sabios de origen árabe. Y ellos tuvieron también una importancia tremenda desde el punto de vista de la cultura musulmana en la ciencia, en la astronomía. De hecho, cerca de Samarcanda hay un gran observatorio astronómico de un nieto de Timur, que fue utilizado por los sabios europeos hasta bien avanzado el siglo XVII. Guarismo viene de Juarismi, que fue un sabio que vivió en Samarcanda. Y vivió en estas regiones. La poesía, muy importante, la poesía musulmana. Tenemos nosotros el collar de la paloma de nuestro gran poeta andaluz, ¿no? Y luego la importancia de la seda, cómo la seda ha ejercido tanta fascinación en nuestra cultura occidental hasta hoy, ¿no? Y todavía al otro extremo del mundo, que es las Islas Canarias en relación al Asia Central, todavía se sigue fabricando de forma artesanal la seda en la isla de La Palma. Te encuentras, todo está relacionado, un extremo y otro del mundo acaban estando relacionados, sin duda. Conectan y comunican todo, ¿no? Eso es lo interesante. Y los comerciantes. El comercio. El comercio viene el dinero y vienen las ideas. Exacto. El intercambio de ideas. Siempre estamos hablando de las grandes rutas marítimas. La carrera de Indias que unía Cádiz y Sevilla con los puertos del Caribe y el istmo de Panamá, y ahí con las minas del Perú y las minas de México, y luego el galeón de Acapulco que conectaba Manila con Filipinas y la China. Exacto. Fue una primera globalización. La primera globalización fue hecha por los castellanos y los portugueses con sus redes comerciales, pero estamos hablando de una línea terrestre mucho más antigua que el comienzo de lo que llamaríamos la expansión europea. Hay que dar la vuelta a la tortilla, situarnos en el centro de Asia, y en aquel momento, en la Edad Media, en que los estados y los reinos europeos estaban atravesando grandes dificultades, eso era el centro del mundo. Y a Enrique III se le ocurre enviar a
a un embajador a justo el corazón de Asia, ¿no? Sí, pero antes de hablar de Enrique y de Gonzalo Ruiz de Clavijo, permítame que les hable un poco de Timur. Ya no voy a usar la palabra Tamerlán nunca más. Timur. Timur es un personaje fascinante. Desde la óptica del siglo XXI es un monstruo, es un genocida. Pero las invasiones mongolas todas, y este era un hombre descendiente de los mongoles, de los tártaros o mongoles, lo mismo. Esta gente eran guerreros por antonomasia, habían desarrollado una táctica militar muy fácil de aplicar, porque no llevaba muchísima logística, que eran el caballo y el arquero, y con poca comida, con la leche fermentada de yegua, con un poco de carne y un poco de sangre, podían recorrer muchísimas distancias en poco tiempo. Hola, estamos en el Viajero Accidental, en Radio Viajera, hablando con el profesor Agustín Guimerá de Samarcanda, la actual Uzbekistán. Volvemos en un segundo con vosotros. Estamos hablando de ejércitos a lo mejor de 50.000, 100.000 infantes y jinetes, con una implacabilidad tremenda, ¿no? Estos fueron todas las grandes invenciones mongolas, no solo de Asia Central, sino que llegaron a las puertas de Viena, invadiendo Hungría y Polonia. Esta gente no cogía, llegaba a una ciudad, la conquistaba, la arrasaba por completo, incluso las murallas, todo. Mataba a todos los hombres, esclavizaba a los niños y a las mujeres, y rapiñaban todo lo que podían de las joyas y tal. Entonces el propio Timur, para crear su imperio, estamos hablando de otro Napoleón, Napoleón del siglo XIV, porque él vivió entre 1336 y 1405, vivió 70 años, casi 80 años. Este hombre llegó a tener un imperio que abarcaba desde el sur de Moscú hasta Damasco y Bagdad en el sur, y desde el Bósforo, lo que es la Anatolia, la Turquía continental, hasta Nueva Delhi. Estamos hablando de muchos millones de kilómetros cuadrados. Aquí hay un mapa maravilloso en este libro que también les recomiendo a nuestros escuchantes, que se llama el autor, un historiador y viajero, Justin Marozzi, con doble Z, Marozzi, Tamerlán, Espada del Islam y Conquistador del Mundo. Es un libro reciente, de los últimos años, en el cual cuenta muy bien quién era este personaje tan curioso para una mentalidad como la nuestra, europea del siglo XXI. Este hombre llevaba elefantes indios a la batalla. El elefante indio, con sus castillos con arqueros y con dardos de nafta era petróleo, para quemar a los enemigos. La maniobra de la caballería envolviendo al enemigo y atacándole por la retaguardia, y con aquellos arcos eran certeros, eran capaces de matar a galope con el arco hasta un halcón, hasta un ave pequeña. Imagínense un soldado, un infante o otro caballero. Esta gente fue capaz de crear este imperio, ¿no? Él fue muy listo, porque de haber nacido de una familia de nobleza de segundo rango, mediante la astucia, mediante los pactos, mediante su crueldad y su implacabilidad, fue capaz de crear este imperio durante casi 35 años de reinado. Él llegó a ser rey
en 1370 y murió en 1405, cuando estaba allí Ruiz de Clavijo, estaba en la corte cuando murió, pues él fue capaz de crear este imperio. Claro, él fue muy listo porque tuvo apoyo del clero musulmán, de los nómadas, pastores, que les interesaba un hombre que les protegiera, de los agricultores, de la gente sedentaria de las ciudades. Estamos hablando de que si en la Europa medieval había conflictos entre reyes y constantes conflictos y problemas, imagínense ustedes el Asia Central con ese panorama geográfico y con esas rivalidades entre diferentes reyes y Khan, como se llaman Genghis Khan. Los Khan es el rey, entre los diferentes Khanes descendientes de Genghis Khan y de estas hordas tártaras que habían invadido todo aquel territorio, pues de pronto aparece Timur, que pone orden, que garantiza la seguridad de las comunicaciones, de los negocios, del comercio, de la economía. Y la estabilidad de la zona. Él fue capaz de crear un imperio en el cual trajo los mejores artesanos, artistas, poetas, teólogos, ingenieros, matemáticos, astrónomos, a su corte de Samarcanda. Samarcanda en aquel momento era un centro cultural a nivel mundial, ¿no? Y a pesar de los años que han transcurrido, todavía te puedes hacer una idea de lo que pudo ser aquello, ¿no? Desde luego no goza de mis simpatías como personaje histórico por esa crueldad, ¿no? Estamos hablando de que en algunos de los asaltos a ciudades mató a 40.000 o 60.000 personas, los enterraba vivos a muchos de ellos como castigo. Hay las famosas torres, las describe Ruiz González de Clavijo en el viaje que hace desde el mar Mediterráneo a la corte de Samarcanda, que son unos cuantos miles de kilómetros. Describe unas torres enormes llenas son las cabezas cortadas de los enemigos, engastadas en cemento o en barro, como advertencia a todo viajero y a todo súbdito de que no se podían rebelar contra él, porque el castigo era terrible, ¿no? Terrible. Sin embargo, era un hombre, y lo dice Ruiz González Clavijo, que también era magnánimo, cuidaba mucho a su gente, era muy adorado por los soldados, como Napoleón, que lo querían muchísimo, porque les llevaba la victoria, y la victoria era el botín. A un ejército de 100.000 hombres no lo puedes tener ocioso, porque entonces se amotinan contra ti. Entonces tú lo que haces es llevarles a campañas fuera de tus fronteras, de tu imperio, lo vas expandiendo y les vas regalando botín, con lo cual, y honores y riquezas, con lo cual lo querían muchísimo. Los tenía contentos, era inteligente en ese aspecto. Bien. Era efectivo. Pasamos entonces a hablar de Ruiz. Hablemos de Ruiz, hablemos del embajador Clavijo. Enrique III el Doliente, como otros reyes de estos reinos pequeños europeos comparados con lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Donde no podían imaginar hacer un ejército de 100.000 hombres, ¿no? Se dan cuenta de que Timur puede ser un buen aliado contra el poder turco. Que el poder turco, estamos hablando del siglo XIV, pero el poder turco siguió siendo muy importante en los siglos siguientes. En el caso de España, hasta no hubo paces con el Imperio Otomano hasta fines del siglo XVIII, y mientras tanto las repúblicas y los sultanatos que tuvieron relación con el Imperio Otomano, como era Argel o era Marruecos, hicieron muchísimo daño al comercio, a la navegación y a las pesquerías del Mediterráneo occidental español. Y hay toda una historia que sería para hablar otro día sobre cuáles fueron las relaciones entre estas potencias norteafricanas y la monarquía hispánica desde la expulsión del reino de Granada, el fin de la reconquista peninsular,
hasta el siglo XIX. Sí. Entonces, estos reyes europeos quieren hacer amistad con Timur como un posible aliado, porque los turcos le temen muchísimo, porque no se olviden de que tuvo en la batalla de Ankara, cerca de Ankara, en 1402, estaban presentes 2 embajadores del rey Enrique III de Castilla, y Timur los atendió muy bien en su tienda, amablemente, les colmó de regalos, y por eso se produce la segunda embajada, que es la que va a la corte de Samarcanda, que lleve por tres embajadores, el más destacado, Ruy González de Clavijo, entre 1403 y 1406. Hola, estamos en el Viajero Accidental en Radio Viajera hablando con el profesor Agustín Guimerá de Samarcanda, la actual Uzbekistán. Volvemos en un segundo con vosotros. Es interesante ver, que según vas leyendo el libro que les he recomendado a los escuchantes, sí, sobre mi embajada en la corte de Tamerlán, como le llama, lo titula él, se va viendo muchísimos detalles de la vida cotidiana de la corte de Tamerlán en los últimos años de su vida, porque le coge la muerte allí, prácticamente. Tienen que volver los embajadores apresuradamente, porque los altos jefes de la corte le dicen: váyanse, porque aquí va a haber un gran terremoto, y ellos se enteran de que Tamerlán se está muriendo. Por ejemplo, él habla de que en el relato hay una fiesta tras otra en una serie de meses en Samarcanda, en que Timur reúne a todos sus vasallos de alrededor en torno a un río y crean un gran campamento nómada, porque eran de origen nómada, eran de las estepas, de 40.000, 50.000 tiendas, para que se van ustedes a imaginar lo que estamos hablando, donde había las tiendas de Tamerlán y su corte eran de un lujo extraordinario, de seda, de linos, de oro, de plata, de maderas preciosas, llenas de joyas, con muchísimas habitaciones dentro, una gran tienda donde cabían otras tiendas dentro. Todo esto es el mundo simbólico de los nómadas, de los tártaros, de los conquistadores, ¿no? Que aunque estaban ya asentados, en este caso, en sus palacios de su reino de Samarcanda y las ciudades vecinas, él le gustaba hacer este tipo de fiestas, ¿no? En esas fiestas se hacen batallas entre elefantes, juegos entre ellos, luchando los elefantes unos con otros, con sus castillos encima, sus soldados y todo. A él le gustaba mucho el ajedrez y era un gran jugador de ajedrez. Un juego de ajedrez más complicado que el que conocemos actualmente, hasta el punto que se llama el juego de ajedrez de Tamerlán, en que hay fichas nuevas, en donde hay, por ejemplo, máquinas de guerra, donde hay camellos, donde hay elefantes, aparte de las piezas que estamos todos acostumbrados a ver. Y luego, lo que me impresiona del viaje, de la descripción del viaje de Ruy de Clavijo, es cuando llega al palacio principal de verano de Timur, que está en un sitio que no sé pronunciarlo, Shahrizab, que está cerca de Samarcanda, en que todavía hoy, yo me quedé impresionado cuando lo vi, el portal, la puerta, tiene 2 torres de 60 metros de altura y el arco de la puerta tiene 40 metros, todo hecho de azulejos azules y dorados. Así era, hoy está hecho una ruina.
Y detrás está el palacio, que tiene montones de jardines, montones de árboles frutales, montones de habitaciones y cámaras. Vamos a leer al amigo, por fin, al amigo Ruiz González de Clavijo. Dice: vimos aquí tantos aposentos y habitaciones separadas, todas ellas adornadas de azulejos azules, dorados y de muchos otros colores. Luego nos mostraron las cámaras que Timur ocupaba cuando acudía con sus esposas. Él contó 8 en su estancia, todas ellas con suelos, paredes y techos decorados suntuosamente. Visitamos también una gran sala de banquete que Timur estaba construyendo para celebrar festines con las princesas. Era muy espaciosa y contaba con una ornamentación espléndida. Y más allá de él estaban disponiendo un gran jardín con muchos tipos distintos de árboles que daban fruta y sombra alrededor de estanques y magníficas superficies de hierba. Hay un cronista de la época que describe a Timur diciendo: quien dude de nuestro poder, que contemple nuestros edificios. Es como las pirámides de Egipto. Exacto. O las pirámides del mundo incaico o azteca, pero en este caso lo grande. Todo esto hoy en día ha desaparecido prácticamente. Luego hablaremos cuando describa mi viaje a Uzbekistán, pero te puedes hacer una idea de la arquitectura colosal. Un miserable rey castellano del confín del mundo llega al centro del mundo, en Asia Central, y se encuentra aquello que quedan absolutamente asombrados. La escala es descomunal. Para un reino como era el castellano en aquellos momentos, que era muy pequeño en comparación, pequeñísimo, ¿no? Sí, pero salvo las catedrales que hemos hecho en la Edad Media, algunas de las catedrales góticas sobre todo, edificios de 60 metros de altura, como la puerta principal de un palacio que está detrás, con todas sus dependencias y jardines y plazas y fuentes, pues es extraordinario. Este palacio, cuando llegó Ruiz de Clavijo, llevaban 20 años construyéndolo, y se había traído los mejores artesanos de todo el mundo conocido, ¿no? Este era Timur. Entonces, luego en la narración él habla, el embajador habla de las grandes fiestas, donde todo el mundo tenía que emborracharse, beber mucho vino, aunque eran musulmanes, pero no musulmanes bastante, no eran creyentes, pero estaban abiertos a otras costumbres, no eran fanáticos en el sentido religioso, ¿no? O ortodoxo. Bebían mucho vino. A las mujeres les encantaba una cosa que ya se remonta a la época de Gengis Khan, un siglo y pico antes, la leche fermentada de yegua. Era por visto un manjar para ellos. El pan, los dulces, las carnes, y además eran comidas pantagruélicas que duraban días, ¿no? Y era un insulto no corresponder a esa hospitalidad oriental. Cuando decimos todavía el lujo oriental, bueno, se puede hablar del lujo chino, pero el lujo de la corte de Timur no tiene nada que envidiar. Claro. Yo creo que la descripción de la corte de Timur y del personaje, porque describe al personaje y a las princesas cómo visten, las telas que usan, los colores, el lujo, ¿no? Yo creo que es un viaje en el tiempo, es un viaje maravilloso, ¿no? Claro, vamos a hablar de lo que se encuentra el viajero hoy, cuando llega a Uzbekistán. Lo primero que te llama la atención es que estamos hablando de un territorio un poquito más pequeño que España, pero muy alargado, tiene 443.000 kilómetros cuadrados, en donde viven en este momento 32,6 millones de habitantes.
Las 3/4 partes son de una etnia uzbeca, por eso se llaman Uzbekistán, y tienen un lenguaje propio, uzbeco. Saben un poco de ruso porque han sido pertenecientes a la URSS hasta 1991 y bueno, pues hablan un poco de inglés. El guía que nos acompañaba hablaba un español perfecto, casi perfecto, y nunca había estado en España, lo había estudiado en la Universidad de Tashkent, la capital. Eso llama mucho la atención, ¿no? Desde luego que sí. Es un territorio entre dos ríos, que son dos ríos ya que se remontan a los tiempos de Alejandro Magno, cuyo nombre, a ver si Sirdania y Amurdaria, Sirdania y Amurdaria. Un corredor que tiene 2.400 kilómetros de largo y que llega hasta al Himalaya, hasta el Katmandú, el río. Lo que pasa es que el territorio de Uzbekistán es solo un fragmento. Y justo está, el territorio de Uzbekistán está entre Irak, Irán y el mundo chino y el mundo de Siberia, y se cruza por el famoso Valle de Fergana, que era un paso natural para pasar de estos ríos de la antigüedad del Oriente Medio, pasar a China, pasar a los desiertos de Mongolia y de China. El Valle de Fergana, famoso por los caballos, como decía antes. Hay una gran tragedia, ya que estamos de moda el cambio climático. Los soviéticos impulsaron el cultivo del algodón en el actual Uzbekistán y desecaron prácticamente el mar de Aral. Hoy en día solo existe el 25% del volumen de agua que había hace escasamente un siglo. Un verdadero desastre ecológico, hasta el punto de que ya no llevan a los turistas a ver el mar de Aral, porque ha habido muchas quejas. Ello es un aspecto desolador. Y hoy en día están queriendo cambiar los cultivos de algodón por otros cultivos que requieran menos agua, como son los frutales. Estuvimos en un campo de algodón viendo trabajar a las mujeres, porque son las mujeres las que recogen el algodón, y nos contaban que ya no era tan rentable el algodón y que requería mucha agua y que iban a cambiar a aguacates y otras cosas. Estamos hablando de un espacio muy árido. Los ríos han bajado de volumen también. Estuvimos viendo el río Amurdaria y da pena ver aquel río donde hay grandes islas que se han ido formando de tierra por la desecación de la zona. Cuando hoy en día hay paquetes de viaje para conocer Uzbekistán, y desde luego hay que ver las 3 ciudades. Lo demás sobra, que son Jiva, Bukhara y Samarcanda. Son las 3 grandes ciudades de la ruta de la seda. Es mi consejo a los viajeros futuros. Siempre hay que entrar y salir por Tashkent, que es la capital. La capital es muy interesante. El mercado es muy bonito, muy original el mercado. Ahí compramos especias y hierbas y cosas muy divertidas, infusiones muy extrañas. No voy a decir cómo es para que lo vean, porque es bonito. Claro. Y también tienen una sección de madrasa, de mezquitas, ya muy posteriores a Timur, del siglo XVII, XVIII y XIX. Ahí está el Corán más antiguo que existe en el mundo. Un Corán de un tamaño kilométrico, porque son páginas de 1 metro de largo, ¿no? Con grandes caracteres, ¿no? Es muy interesante. Y luego, claro, según llegas allí te encuentras a Timur, una gran escultura ecuestre de Timur en la plaza principal. Lo han convertido en el héroe nacional, en el símbolo de su identidad frente a la URSS y frente a otros, frente a la Rusia actual y frente a los estados de Aquinostán y Chakatistán y todas esas cosas que nunca consigo memorizarlos, ¿no? Y siempre se va en avión, es conveniente ir en avión a Jiva, porque está al otro lado, está a 1000 kilómetros. Lo mejor es irse en avión
Vas a una ciudad que fue destruida completamente por Genghis Khan, 2 veces además, que se llama Uzgensk, ¿cómo se llama? Siempre me cuestan los nombres, estos son terribles. Uzgensk, que está muy cerca de Jiva. Estamos en el Viajero Accidental, en Radio Viajera, hablando con el profesor Agustín Guimerá de Samarcanda, la actual Uzbekistán. Volvemos en un segundo con vosotros. Jiva, como le contaba, era un parque temático. Los rusos la vaciaron de gente y ahí crearon centros oficiales de ellos, porque está rodeada de una muralla, una ciudad pequeña, como comparable quizás a Ávila, la Ávila amurallada, quizás Lugo amurallada, pequeña, y lo han convertido en un parque temático. Han cogido todas las antiguas mezquitas, todas las madrasas, todos los caravasares, hay algún harén de los sultanes y de los reyesuelos posteriores a Timur, etcétera, etcétera. Lo han convertido pues en un sitio de visita, donde hay restaurantes, donde hay tiendas de artesanía, donde se puede comprar una seda preciosa. Yo les recomiendo a los viajeros, y no cobro comisión, que compren la seda en Jiva, porque allí hay mayor oferta y mejores precios, porque en las otras ciudades a lo mejor no encuentran lo que encontraron en Jiva. Eso nos recomendó el guía y tenía razón. Luego se cruza el desierto, lo que llamaríamos todo el país que es árido, pasa cerca del río Amudarya y tarda 7 horas en autobús desde Jiva hasta Bukhara. Es una paliza, pero hay que vivir un poco el paisaje y darte cuenta de cómo es posible que este hombre, Timur, con este paisaje, con esta tierra tan dura, tan hostil, estamos hablando del típico clima continental, de inviernos muy crudos y veranos muy calurosos, con los contrastes de temperatura, con aquella escasez de agua que hay que sacarla de los ríos, que hay que hacer muchísimos sistemas de regadío, etcétera, etcétera, para sacarle partido al territorio. ¿Cómo fue posible que construyó este imperio y además dejó este legado cultural, en este caso arquitectónico, ¿no? Bukhara tiene una de las mezquitas más grandes del planeta, con capacidad para 12.000 fieles. ¡Qué barbaridad! Solamente, o sea, en cada una de estas ciudades hay que estar pues 2 días, 3 días para poder disfrutar y patear por sus calles y todo eso, ¿no? Y Samarcanda pues tiene la famosa plaza de Registán, que son una serie de madrasas y mezquitas ya hechas con posterioridad a Timur por uno de sus descendientes en el siglo XVII, me parece que fue, XVI, XVII, ¿no? Lo que me llamó la atención, y le va a llamar la atención al viajero, que estamos acostumbrados a ver las ruinas del Partenón o las ruinas de un templo romano, del Pergamón, o las ruinas hititas o las ruinas egipcias, ¿no? Es que allí ha sido todo reconstruido. Hay fotos de 1900 en que todos estos grandes edificios de estas 3 grandes ciudades estaban totalmente destrozados. O sea, había desaparecido el 90% de toda la decoración y muchísimas paredes y bóvedas estaban en estado ruinoso. Desde la independencia se hicieron un programa con la UNESCO de reconstrucción de todos y cada uno de los principales edificios. Entonces cogían una pieza de una bóveda o un fragmento de pared, de pintura, de estuco o de decoración, y lo reconstruían tal y como era. Con lo cual tú entras en una mezquita o en una madrasa o en un mausoleo y estás en el siglo XIV o en la época de Timur, en el siglo XV. Es como un salto en el tiempo, todo es artificial, pero está hecho tal y como era, siguiendo las pautas que ha dejado, las huellas que ha dejado los edificios y su decoración. Y claro, para un viajero
entrar en una ciudad islámica, porque todo es arte islámico. La ciudad islámica estaríamos hablando una hora si quisiéramos hablar de ella, pero es una ciudad que refleja el mundo del Corán. Entonces tenemos las madrasas, que son las escuelas coránicas, como las facultades de teología aquí, tenemos las mezquitas de diferentes tamaños, tenemos las carabazares, que son los lugares donde se hacían los almacenes de mercancías y de los medios de transporte, los camellos, los burros, los caballos, grandes carabazares. Estas ciudades de la ruta de la seda desde el Mediterráneo hasta China eran grandes ciudades carabazares, y donde estaban los fonducs, que son las fondas para alojarse los comerciantes y los viajeros. Estaban los palacios con sus harenes, con sus jardines, como acabo de describir, el Palacio Blanco se llama, el Palacio Blanco de Timur, en esta ciudad que hablaba antes, y uno se puede hacer una idea de cómo era la vida. Claro, hoy está lleno de turistas con cámaras fotográficas. En aquel tiempo aquello era un mercado al aire libre, ¿no?, con puestos por todos lados. El mercado de Samarcanda también merece la pena visitarlo, aunque su estructura es mucho más moderna, más normal, porque el mercado de Tashkent es espectacular y no voy a decir por qué. Está lleno de frutas, de los melones, las granadas. Yo, en el viaje que estuvimos unos 15 días, todos los días me harté de tomar granada, porque encontré unas granadas deliciosas, mucho más sabrosas que las que había probado en España. Melones, granada, el pan, maravilloso, los dulces también son muy típicos. En fin, hay muchas cosas para descubrir, ¿no? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención fue la gente. Uno a veces va buscando los edificios, va buscando la historia, el arte, y lo más interesante de los viajes son la gente. Y los uzbecos son gente maravillosa, hospitalaria, simpática, intentan chapurrear inglés cada vez que pueden. Me llevé una gran sorpresa. De momento solo somos 500 000 de turistas anuales. Cuando lleguen a los 20 millones estarán hartos de nosotros, pero de momento nos miran como gente exótica. Y en el propio Palacio Blanco de Timur nos asaltaron un grupito de niñas de colegio vestidas con su uniforme, pidiéndonos permiso para hacernos una foto con nosotros. Nosotros éramos los marcianos, no ellos. No están todavía corrompidos por el capitalismo. Exactamente. Luego me llamó la atención que en eso son un poco cursis, son distintos a nosotros, ¿verdad?, que en las bodas, como aquí se van a sacar la foto al lado de un ancla, de un cañón o de un palacio, allí se van a sacar fotos al lado de los principales monumentos de la ciudad. Y conseguimos, en la época que estábamos, había 10 o 20 bodas al día, y por todas las 4 ciudades que tuvimos, vimos muchísimas parejas de novios, nosotros aplaudíamos, le pedíamos permiso para hacernos una foto con ellos, algunas de las señoras se atrevió a pedirles eso y tal y cual. Era muy divertido. Muy divertido ver a las señoras, a las mujeres con aquellos vestidos blancos, yendo por aquellos palacios, por aquellas mezquitas, ¿no? Y luego me llamó muchísimo la atención que todavía hacen el papel de seda, y te explican cómo lo hacen. Hay un taller de artesanía, creo que está cerca de Samarcanda, donde te explican cómo hacen el papel de seda. Una maravilla, es una cosa que ya me encantaría a mí hacerlo, porque la historia de la escritura está asociada al material, desde la piedra y el barro del mundo mesopotámico y babilónico, hasta el papel de seda de los chinos y el papel de la imprenta de Gutenberg, o el papiro, o los códices hechos con piel de animal, de vaca o de carnero, en fin, hasta nuestros ordenadores de hoy, que todo es todo esto es una nube, ¿no? No hay soporte casi. Muy interesante, me gustó mucho. Y luego hay que insistir ante nuestros oyentes que las religiones monoteístas tienen muchos puntos en común. La religión cristiana tiene muchos puntos en común
con el mundo del judío, el judaísmo, es decir, el Antiguo Testamento, y los musulmanes tienen mucho en común con el judaísmo y el cristianismo. De hecho, ellos consideran a Jesús un profeta. Uno más. Y hay una tumba de Daniel. Hay una de tantas tumbas, porque hay dos o tres tumbas de Daniel, como hay 200 trozos de la madera de la Veracruz, pues hay varias tumbas en la vida. Y hay una en Samarcanda que tiene exactamente, yo creo que tiene unos 15 metros de largo la tumba, es decir, es un ataúd, porque pensaban que era un gigante. Entonces, con ese simbolismo, han hecho una tumba de 15 metros donde está Daniel, y van de peregrinación, todo muy serio, como aquí vamos a la Virgen de Candelaria o a la Virgen de Guadalupe. Muy, muy interesante los lugares de peregrinación. Hay varios lugares de peregrinación en Uzbekistán. Infórmense, señores escuchantes, porque hay más de uno y hay que vivirlo, porque entonces ahí ves realmente el espíritu del pueblo en los mercados y en los mausoleos de los grandes santones, los grandes santos del Islam en Uzbekistán. ¿Y son peregrinaciones del mundo islámico? Del mundo islámico, gente que viene de la India, gente que viene de China. Los ves allí y algunos tienen unas pintas de rusos sacados de una novela de Tolstoy, con el sombrero y esas camisas famosas turcas o rusas. Y dices, Dios mío, esto es una encrucijada de civilizaciones, ¿no? Yo creo que Uzbekistán bien merece un viaje. ¿Las comunicaciones son buenas, Agustín? ¿Cómo se bueno, mueve uno por el país? Son regulares, porque en avión más o menos bien, pero las carreteras son bastante defectuosas. El viaje de 7 horas fue para hacer 300 kilómetros nada más, o sea, 7 horas, 300 kilómetros, pues es mucho. Pero merece la pena, pagas el precio ese y merece la pena, porque descubres un poco el país. La verdad, otra cosa que me impresionó mucho cerca de Samarcanda está la antigua Samarcanda. Hemos hablado de las invasiones mongolas. Genghis Khan destruyó la antigua Samarcanda al principios del siglo III. La arrasó. Y entonces se han hecho ahora excavaciones. Aquello quedó como una especie de ciudad fantasma, como una colina, como la antigua Troya, llena de tierra, llena de árboles, que nunca se sabía que aquí era la antigua ciudad, pero nadie la excavó, y empezaron a excavarla ahora recientemente, y han aparecido restos de los antiguos palacios de los reyes anteriores a Genghis Khan, que eran musulmanes. Entonces hay unos incluso anteriores a la conquista musulmana. Hay reyes descendientes de Alejandro Magno, o sea, vestidos a la usanza griega, hay una sala donde están con estucos pintados reyes que tú podrías decir que eran reyes griegos. Entonces es la otra Samarcanda, la Samarcanda oculta. Tú volverías a Samarcanda, ¿no? Si pudiera, sí, volvería, porque es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo he tenido la suerte de poder tocar un poco, porque he estado en Tanzania, he visto un poco la cultura africana y los animales salvajes en libertad. He estado en Vietnam, en Camboya y en Ceilán, y he visto un poco la cultura asiática, oriental, más oriental, el budismo. Allí el budismo es maravilloso. Otro día podemos hablar de estos viajes. Pero el Asia Central ofrece un panorama totalmente distinto. Y la ventaja de Uzbekistán es que la gente es muy acogedora, que todavía no están contaminados demasiado por el turismo de masa, y porque al haber reconstruido todos estos edificios musulmanes, civiles y religiosos, te hacen una idea de cómo debió ser el Cairo, cómo debió ser Bagdad, cómo debió ser Damasco en los tiempos gloriosos de los califatos y los imperios musulmanes. ¿Y cuál es tu próximo viaje? ¿Cuál viaje estás planeando ahora mismo? Bueno, siempre preguntamos estamos eso, dudando entre las Galápagos y Ecuador y Japón, porque Japón es una cultura que siempre me ha fascinado. Nuestra generación ha crecido con las películas de Akira Kurosawa. Yo soy un gran admirador de Kurosawa,
Y bueno, la arquitectura, las artes menores, la caligrafía, la poesía, del mundo japonés es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y no olvidemos que Japón está cerca de Filipinas, entonces ha habido mucho, pertenece a un mundo asiático en el cual los españoles tuvimos una presencia muy grande durante más de 4 siglos en Filipinas. Yo creo que también es interesante, ¿no? Y yo, como soy peregrino del Camino de Santiago, pues allí hay también un Camino de Santiago, entre comillas. Sí. Hay una ruta de unos 100 kilómetros, me parece, que pasa por 3 grandes templos budistas donde iban los emperadores de peregrinación. Y por lo visto están muy bien organizados, porque tienen unos albergues de esos que me encantan de las películas de Kurosawa, todo de madera, con fuentes, con jardines, con jacuzzi y con masajes y tal. Me seduce mucho. Es un poquito más lujoso y un poquito más exótico que los albergues del Camino de Santiago en León o en Burgos. Pues nos ha encantado. Nos ha encantado. Hay una cosa que quería terminar para los escuchantes, que totalmente. Es que hay un proyecto chino de crear una ruta de la seda actual, uniendo vías ferroviarias que ya existen entre China y el mar Caspio y Turquía y Siria y Jordania, que existen vías férreas, y gasoductos y oleoductos. Es decir, es toda una apuesta macroeconómica de unir mercados basados en la comunicación y en los recursos energéticos. Europa y Occidente mira con recelo ese afán expansionista de los chinos con esa ruta de la seda, pero no cabe duda de que es un proyecto atractivo, ¿no?, desde el punto de vista de la humanidad. Desde luego que sí, es como un transiberiano, pero de la ruta de la seda. Sí. Es la expansión china que se está produciendo en muchos ámbitos y que es inevitable, ¿no?, por el propio dinamismo del país, de la gente y del dinamismo económico y cultural que cada vez se ve más, ¿no? Claro, y nosotros hemos estado hablando en más de una ocasión la importancia de que el europeo salga de su cascarón, descubra otras culturas, otras civilizaciones, pero con respeto. Yo creo que yo he visto a personas que se comportan con muy poca falta de respeto en estos ámbitos culturales. Hay que tener mucha educación, mucha sensibilidad, ponerse en el lugar de los otros y comprenderlos en su entorno, y aprendes mucho. Es una buena lección de humildad para los occidentales. Exactamente. Pues nos ha encantado, Agustín. Ha sido viajar a Samarcanda. Viajar a Samarcanda. Sí. Exactamente, más allá de la historia, ha sido realmente movernos y estar allí, conocer Samarcanda, o sea que bastante más que hablar simplemente de Ruy de Clavijo, que ya era importante en sí mismo, pero ha sido un viaje en el tiempo y a un sitio muy poco conocido, ¿no? Me lo he trabajado muchísimo. Bueno, pues ha sido muy fructífero. Ha sido muy fructífero. Sí. Y se nota que está muy trabajado, como ya estuvo en su día Bernardo de Gálvez, cuando también hablábamos contigo de Bernardo de Gálvez. Y en este punto del episodio de hoy, y con esa sintonía que ya muchos conocéis, damos la bienvenida a la temporada 5 del Viajero Accidental en Radio Viajera a José Juan Picos Freire y a sus turistas con puñetas. ¿Qué hay de nuevo, José Juan? Pues aquí estamos otra vez con un saludo para todos los viajeros accidentales dispuestos a empezar la temporada. ¿Y qué nos cuentas en este inicio de temporada? Para empezar, como el viajero accidental no para de crecer, será bueno explicar a los nuevos oyentes de qué va Turistas con Puñetas. Es un repaso a los viajeros extranjeros por España en el siglo XVIII. Los jóvenes herederos de la aristocracia europea de entonces emprendían un viaje continental de iniciación que conocían como Grand Tour. Eran propiamente turistas, es decir, los primeros turistas.
y además se adornaban con puñetas en las bocamangas y empuñaban plumas muy puñeteras con nuestro país. De ahí el título de la sección. En más de una ocasión hemos recordado una sentencia de Voltaire sobre aquella España. Es un país del que sabemos lo mismo que de las regiones más salvajes de África, y tampoco vale la pena saber más. Para los turistas del 18, España era eso, una excepción, es decir, que no se regía por criterios civilizados, pero mucho me temo que hoy muchos siguen pensando lo mismo. Y de eso va, en esta ocasión, Turistas con puñetas. Acaba de salir el último libro del hispanista Henry Kamen, La invención de España, leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. El título yo creo que abunda en aquella excepción del 18, como si solo España hubiera nacido de lo que hoy llamaríamos fake news. Kamen es un veterano y prestigioso hispanista al que los medios buscan porque vive en Cataluña, ofrece titulares oportunos y se bate a verbo desnudo con Arturo Pérez Reverte. El autor de A la Triste lo acusa de ser un cronista cortesano al servicio del independentismo. Yo no he leído el ensayo, así que esto no es una reseña, pero sí he repasado las entrevistas que le han hecho a Kamen, y en todas se presenta a España, en caso de que exista, como una vieja excepción. Siguiendo las respuestas de Kamen, lo que viene es una comparación con la historia del Reino Unido para comprobar cuánto tiene de excepcional nuestro país, o nuestra historia. Es, por cierto, algo parecido a lo que hago en mi ensayo Brexit con puñetas, ingleses por España en tiempos de Maricastaña, disponible en Amazon y en mi página web. Los medios que he repasado, El País, El Confidencial, El Español, La Razón y ABC, subrayan un hallazgo sensacional en las entrevistas a Henry Kamen. Don Pelayo, héroe mítico y fundacional de la nación española, no existió, pues para ese viaje no hacía falta petate. Cualquiera diría que mis colegas no han salido aún de la enciclopedia Álvarez. Con semejante gancho, desde luego que me esperen sentados a ir a por el libro. Tampoco perdería tiempo y dinero si el reclamo fuera el rey Arturo no fundó el Reino Unido. Kamen, también en este caso, niega la batalla de Covadonga. Según él, a Pelayo no lo vino a ver la Virgen para vencer al moro, algo que también sabíamos. Tampoco hay constancia de que Arturo trinchara a los sajones con su Excalibur en Montevideo. Conste que no hago estas comparaciones por aquello del y tú más, sino por confirmar o no esa excepción española en la civilizada Europa. Y desde luego, por continuar aquí con mis ejercicios de documentación que me han llevado a descubrir tantos viajeros. El hispanista británico añade que el mito de Pelayo nació tiempo después de que se librara la supuesta batalla de Covadonga y que sus fuentes son romances y testimonios muy inmediatos. La materia de Bretaña, es decir, la recopilación de las hazañas del heroico Artus, o Artús de la antigüedad tardía, como también se llamaba Arturo, fue compuesta en la Baja Edad Media por poetas como Berull, Troyes, Monmouth o Malory, personajes cuyas propias biografías triscan entre la realidad y la ficción. Una vez que el Imperio Romano abandonó ambos territorios a su suerte, Hispania y Britania, se observan más semejanzas que diferencias entre los hitos fundacionales de España y del Reino Unido. Un héroe providencial y mítico que destruye al enemigo y construye la nación, solo que uno lo hizo desde Camelot y el otro desde Cangas de Onís. Henry Kamen afirma también que los españoles tenemos la vieja costumbre de ir siempre expulsando a reyes, invitando o rechazando a familias reales y declarando repúblicas. Ahí puede estar la excepción. Veamos, restauración borbónica en el 75, dictadura de Franco, guerra civil, Segunda República y exilio de Alfonso XIII, restauración de los Borbones con Alfonso XII, Primera República, Amadeo de Saboya, la Revolución Gloriosa con el exilio de Isabel II, las guerras carlistas. ¿Se refiere a esto? ¿En esto es en lo que cree Henry Kamen que somos los españoles o nuestra historia excepcional? Yo lo podría haber dejado ahí, en este punto, ¿no? Y más teniendo en cuenta el prestigio y la sabiduría de Kamen. Pero mi diletantismo histórico me llevó hasta el siglo XVII de su nación, de lo que hoy es el Reino Unido. En 1603 reinaba en Inglaterra un rey escocés de la casa Estuardo, Jacobo I. Lo invitó a ocupar el trono el ministro principal de la difunta Isabel Tudor, el inglés Sir Robert Cecil. Los Tudor, borrados de la historia porque Isabel I no tuvo hijos, llegaron al poder por la fusión de las casas de Lancaster y York, que se enfrentaron en una guerra civil de 30 años en la segunda mitad del XV, la Guerra de las Dos Rosas. Fue la misma que mató a Ricardo III. 2 años después de que Jacobo, rey de Escocia, fuera invitado al trono de Inglaterra, un católico, Guy Fawkes,
estuvo a punto de volar el Parlamento con el rey y sus lores y comunes dentro. La tiranía de su hijo Carlos I, que también fue rey de las dos naciones, llevó a Inglaterra a la Guerra Civil Inglesa y a Carlos I al cadalso. Descabezados el rey y la monarquía, con el heredero exiliado en Francia, fue proclamada la República Dictatorial de Oliver Cromwell, que gobernó con puño de hierro y guante de paño puritano. Tras la muerte del Lord Protector, como así se hizo llamar, los parlamentarios, verdugos de su padre, rogaron a Carlos II que abandonase Francia y aprobara los blancos acantilados de Dover para liberar a la nación de la República. Cromwell fue invitado a abandonar su tumba y su cabeza estuvo expuesta a la vergüenza pública durante 24 años, como venganza de los monárquicos. Pero al siglo aún le dio tiempo de asistir a la entronización de un holandés, Guillermo III de Orange, que también fue llamado por el Parlamento para derrocar a Jacobo II Estuardo. La gloriosa revolución de 1688 instauró una dinastía nueva en el trono, la Orange-Nassau. Desde 1688 las siguientes dinastías británicas también fueron invitadas, Hannover y Sajonia-Coburgo-Gotha, ambas con origen en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, que eran más alemanes que las salchichas y el chucrut. La de Sajonia-Coburgo-Gotha cambió su nombre a Windsor en la Primera Guerra Mundial para evitar suspicacias. Pero si nos remontamos a la Edad Media, tenemos a las Plantagenet, Capeto, Blois y Normandía, cuyo idioma era el francés y no el inglés antiguo de la plebe. El lema Dieu et mon droit, Dios mi derecho, aún figura en el escudo del Reino Unido. Y antes de la invasión normanda del siglo XI, se enseñorearon de la isla reyes nórdicos que combatieron a los sajones, quienes habían sido invitados a combatir a los pictos por el legendario rey britano Vortigern, tan fake como Arturo. En conclusión, si hay un espejismo o un historic fake en la historia de Europa, no es que a Pelayo lo viniera a ver la Virgen en Covadonga. La verdadera paparrucha o bulo es la cacareada estabilidad, flema y autóctonía de la monarquía inglesa. Tal y como dice Keynes de los españoles, los británicos han expulsado a reyes, invitado o rechazado a familias reales y declarado repúblicas con tanta frecuencia y furia como en la península, por lo menos. Así que no creo que seamos tan excepcionales en la historia de la civilizada Europa, por mucho que se empeñen los turistas con puñetas del 18 y algunos historiadores del 21. Pues no, la verdad es que nuestra historia no es tan distinta de la de otros países civilizados. Es distinta en cuanto a que descubrimos un nuevo mundo, pero por lo demás no deberíamos avergonzarnos tanto como en los medios muchas veces observo que se avergüenza mucha gente. De hecho, hoy mismo creo que Bardem anda diciendo que prácticamente Hernán Cortés habría votado a Vox. Bueno, vivir para escuchar. Pues seguiremos escuchándonos y espero que lo hagan los oyentes de vuestro programa a partir de ahora. Estamos encantados de contar contigo y tus enseñanzas una temporada más, José Juan. Hasta dentro de una semana. Hasta dentro de una semana. Chao. Hasta aquí nuestro episodio 2 de la temporada 5 del Viajero Occidental en Radio Viajera. Hemos viajado en el tiempo y en el espacio hasta la actual Uzbekistán, lo que en su día fue la legendaria Samarcanda. Y lo hemos hecho gracias al profesor Agustín Guimerá. Y por otro lado, gracias también a José Juan Picos, que nos ha obsequiado con otro turista con puñetas, el primero de esta temporada 5 del Viajero Occidental en Radio Viajera. Queremos agradeceros a todos los oyentes vuestra compañía. Os esperamos al cabo de unos días en todos los grandes portales de podcasts y por supuesto en la web elviajeroaccidental.com. Y claro, un fuerte abrazo y gracias al equipo técnico de Radio Viajera, Mary Vecino y David Esteban. Hasta dentro de una semana, accidentales.